Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. En TVX, este gran canal, y mañana en Facebook y en YouTube. No hay duda de que si la mentira es destructiva, la media verdad es más demoledora y destructiva aún. Al mantener una parte de verdad, se vuelve más creíble, y si ésta es hábilmente presentada y repartida constantemente en los medios y a través de trollers en las redes sociales, se vuelve incluso hasta un paradigma. Así se ha cambiado la historia. Por ejemplo, en cuestión de cosas importantes de la historia, se dice, por ejemplo, que las cruzadas fueron guerras de liberación del Santo Sepulcro de manos de los infieles, musulmanes y judíos, aunque en realidad fueron guerras de pillaje, destrucción, asesinatos y robo descarado. Lo mismo puede decirse de la conquista de América, donde se pone a los conquistadores como magnánimos y únicos transmisores de la cultura y a los pueblos originarios como incultos e incivilizados. No negamos que hubo transmisión de cultura, y ahí está la media verdad, pero al mismo tiempo no se dice que se destruyeron las culturas milenarias de los pueblos originarios y lo poco que ha quedado es porque logró esconderse. Los calendarios aztecas y maya, diferentes entre sí, pero fabulosos ambos, que se encontraron, fue hasta después que la furia de la conquista se había aplacado al escarbar los templos antiguos para ocupar sus cimientos, para construir los templos de la nueva religión. Ahí se encontraron intactos, por eso así se mantuvieron, si no hubieran sido destruidos. Los códices, con todos los relatos de los pueblos originarios, con fechas y datos científicos y tecnológicos, en número de decenas de miles, como eran de material inflamable, tiras de cuero, de tejido, fueron quemados. Hasta ahora se han salvado solo 25 de decenas de miles. El uso de la piedra monumental permitió también guardar secretos y no ser destruido. Luego se habló del 21 de diciembre del 2012. Nos acordamos de eso como el final de la cuenta larga Bactún, calculado por los mayas y comercializado por Hollywood como el día de un supuesto cataclismo global. Como tan solo era un cambio de fecha astrológico, cuando no pasó nada, se vendió la idea de que los mayas se equivocaron. No se explicó la verdad científica y en qué consistía ese cálculo. Ya los mayas, con su civilización superior, en muchos sentidos a la de los conquistadores, conocían que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol, que formaba un sistema planetario y que este, junto con otros sistemas solares, se alineaban con el centro de la galaxia. Este 21 de diciembre de 2012 era el día en que todo el sistema solar se alineaba con el centro de la galaxia, el agujero negro supermasivo de la ciencia física teórica actual. En ese tiempo, los malolientes y sanguinarios conquistadores se aventuraron con Colón a cruzar el mar tenebroso, cuando en sus países se consideraba que la Tierra era plana y que el centro del universo era la Tierra. Colón sabía que la Tierra era redonda al apoyarse en mapas árabes, pero no conocía su tamaño. Los mapas que Colón utilizó eran de Bir al-Rais, cartógrafo y geógrafo musulmán. Si hubiera conocido también los cálculos de al-Biruni, matemático árabe musulmán, se hubiera percatado del tamaño prácticamente exacta de la Tierra, una diferencia de tan solo 40 kilómetros en el tamaño de su radio de 6.366 kilómetros. Así se hubiera dado cuenta que había descubierto un nuevo continente y no que había llegado a la India. Con los adelantos científicos posteriores, Europa llegó a la conclusión de un sistema solar con el Sol en el centro, pero el conocimiento de la existencia de nuestra galaxia, la Vía Láctea, necesitó cientos de años más. Y se la llevaban de sabios. En ese tiempo, quitándole su poderío militar, eran la chusma. El centro de la galaxia como unidad gravitatoria manifiesta se conoció hasta bien entrado el siglo XX.
sobre todo cuando los físicos teóricos y los astrofísicos empezaron a hablar sobre un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Los mayas, alrededor de 1000 años antes, ya sabían de la existencia de ese centro e incluso predijeron la fecha exacta de la alineación del sistema solar con dicho centro, el 21 de diciembre del 2012. De eso no se dice nada. Continúa la media verdad. Cuando los descubrimientos espectaculares de pueblos antiguos salen a la luz y no pueden ocultarlos, se les ocurre la idea de que fueron los ovnis los que les trasladaron los conocimientos y dirigieron las grandes obras monumentales. Pero lo que ellos hacen, lo hacen solos, porque en ese momento dicen que los ovnis no existen e incluso se burlan de los que afirman lo contrario. En las películas de los pueblos originarios estos salen con taparrabos, sucios y atrasados, mientras que los europeos salen limpios, distinguidos, bien vestidos, e incluso las artistas escogidas por su belleza son todavía más retocadas y con cirugía estética e implantes y con peinados de salón. Esto era al revés. Los pueblos indígenas eran los limpios y libres de enfermedades y en sus momentos de esplendor vestían prendas elegantes cubiertas de oro y piedras preciosas que motivaban aún más la codicia de los conquistadores. Todo eso le fue robado. Y para justificar el robo, se declararon que eran animales. Así no podrían poseer tierras. Cuando los musulmanes y judíos fueron expulsados de España al poco tiempo después de firmar el armisticio, que los reyes no cumplieron, se les permitió quedarse a lo que juraran de su fe, dejaran de hablar árabe, castellanizaran sus apellidos, etcétera, pero también, y óigase bien, dejaran de practicar las costumbres paganas, entre ellas la de bañarse tan seguido. A los que se les descubriera practicando su religión en forma oculta, corrían peligro de ser quemados vivos en la hoguera de acuerdo a los tribunales del Santo Oficio, o también llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Era el diablo en persona. Es la misma técnica usada para la manipulación mediática en los tiempos presentes. El uso de la media verdad. La mentira se utiliza, pero es más fácil desenmascararla. Yo lo he mencionado en varios programas de Aclarando Conceptos. He señalado a aquellos que usan la mentira y muchas veces la media verdad, que es peor que la mentira. Hasta el punto que un personaje importante de la derecha civil lo mencionó textualmente, exactamente igual como yo lo había dicho varias veces. La posibilidad de una casualidad es de 1 en 1.000.000. Así que vio mi programa, le gustó la frase y la copió. O quizás quien la copió fue el que le hace sus discursos. Veamos tan solo otros ejemplos. Se ha hablado hasta la saciedad de que en estos 2 últimos años de gobierno las cifras de los asesinatos son los más altos de la historia, y eso no es cierto. Si bien las cifras permanecen altas, entre 13 y 14 homicidios diarios, y la delincuencia no se aguanta, lo cual constituye una verdad, palidecen cuando se comparan con las cifras luego de la guerra. En 1993 y 1994, los últimos años de Cristiani, 25 muertos diarios en El Salvador. Y esto se ocultó. Es más, los datos de los asesinatos de esa fecha se han perdido y no se dispone de información de antes del año 2000 en los organismos respectivos. Así se convierte en media verdad. Pero se les olvidó algo. Ahí están los archivos periodísticos, sobre todo de la prensa escrita. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes. Este es un país de delincuencia histórica exagerada. Las cifras delincuenciales de la década de los 90 comprenden cantidades exorbitantes de homicidios, lesiones, violaciones, secuestros y amenazas, robo, hurtos y daños. Concentrémonos en homicidios. 1994, 9.135 muertos. 1995, 8.485 muertos. Y así sucesivamente. Es todo un promedio de 18 diarios en el 97 y máximo 25 en 1993. Promedio de los 4 años, 21.2 diarios. La prensa gráfica del 6 de abril de 1999 resumía en página 4 lo siguiente:
Fiscalía registra más de 32.000 homicidios en 4 años. Y esto que los homicidios representan el segundo aspecto de los hechos delictivos en los últimos 4 años. Como se ve, las cantidades, a pesar de la alta delincuencia de ahora, son todavía sustancialmente mayores que las actuales. Nos hubiéramos vuelto locos si los diarios hubieran publicado todo como lo hacen ahora, con lujo de detalles. Pero en ese tiempo no existía la psicosis de guerra que la propaganda mediática, utilizando cifras reales que se mantienen altas pero potencializadas y repetitivas en portadas y en colores internamente, aún más traen el temor de la población y peor aún contribuyendo a la poca nueva inversión nacional y extranjera. Hay verdad en eso, pero es la media verdad hábilmente entretejida y manifestada mediáticamente para que haga su obra negativa. Incluso el arzobispo se confunde usando un término incorrecto acuñado por los Estados Unidos para clasificar a sus enemigos, Estado fallido. Pudo decir Estado problemático, débil, delincuencial, subdesarrollado del cuarto o quinto mundo, pero no fallido. Le hace juego a los Estados Unidos y confunde a los salvadoreños. Los Estados Unidos ponen como fallidos a México, a Rusia, Arabia Saudita, Brasil, China, países problemáticos para ellos, pero económicamente fuertes y con poca delincuencia interna. Ponen a Cuba también, que no hay delincuencia interna prácticamente. Pero ponen a aquellos que los consideran enemigos potenciales. Esos son estados fallidos. Y ese es el término que tiene que usar e insistir en él. ¿Por qué no otros? Si el español está lleno de acepciones y de palabras que pueden especificar cosas hasta con mayor explicación y mayor sencillez sin usar las mismas palabras. Por otro lado, se usa la media verdad, exagerando las noticias, dañando el honor o la imagen de las personas a quienes se pretende destruir. ¿A cuántas personas han destruido solamente por mentiras, o por chambres, o por calumnias? Pero otras veces, inexplicablemente, aún siendo culpables, el silencio absoluto, el olvido para algunos corruptos evidentes, resulta ser su recompensa. Todo dependiendo si eres amigo o enemigo de los medios. Hay funcionarios señalados inicialmente con enormes reparos y grandes señalamientos de corrupción y luego son públicamente protegidos en los medios, a veces con el ocultamiento total de las noticias. Y hay funcionarios a quienes se les repara pequeñas cantidades y son denunciados públicamente incluso sin motivo y muchas veces en forma repetitiva. A veces se les relaciona con otros personajes que presuntamente han cometido delito, solo porque a veces el apellido es el mismo, como que no hay un montón de apellidos parecidos en el mundo y aquí en nuestro país. Y entonces mencionan un parentesco real o falso o exagerado. Si la noticia es buena para los enemigos, no se les menciona, o bien se les deforma su nombre o apellido. Uno se llama diferente. A mí una vez un periódico del país, por ponerme algo bueno que me había pasado con una noticia importante y aplaudible, me pusieron el doctor X. Y esto no es un error, ya que esto es repetitivo. En el caso de una noticia negativa, ahí sí escriben su nombre completo de alguien que no lo topan. Los dos nombres y los dos apellidos sin error alguno. Falsarios. Se habla de que aquí no hay garantías jurídicas suficientes, pero se invierte masivamente en Nicaragua e incluso en Cuba. Véase además la deuda externa. En un planteamiento público los economistas y tanques de pensamiento están preocupados, pues en tan solo pocos años la administración anterior y la actual ya sobrepasaron el umbral de la deuda, lo cual supera el 53%. Y dicen que ha sido el gobierno anterior y ahora los gobiernos más endeudados de la historia. ¿Y que nos explica? Que la deuda externa es un porcentaje acumulativo y que cada gobierno, sea el que sea, aumenta el porcentaje de la deuda porque se le suma
los nuevos empréstitos, aunque sean pocos, a la deuda acumulada de los periodos presidenciales anteriores. Como un ejemplo, el porcentaje del PIB de la deuda en el 2004 era más del 40%, en el 2009 el 49%, en el 2012 ya era el 53-54%. Este es un aumento progresivo, pero no se dice. Se afirma que aquí los impuestos son los más altos de América Latina. Son altos, pero no los más altos. Esa es otra media verdad. Como un ejemplo, se invierte masivamente en Costa Rica, Panamá y Nicaragua, y dichos países tienen sustancialmente impuestos mayores que nosotros. Son todavía mayores los impuestos en Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc. Considerando finalmente 4 noticias recientes. Un titular de uno de los periódicos de mayor circulación desacelera el ritmo de la actividad económica y luego continúa con una desaceleración generalizada de la actividad económica de nuestro país. Sin embargo, las gráficas demostraban lo contrario. Un aumento de la actividad económica, si bien leve, pero que indica al menos un punto de inflexión y la tendencia revertida al alza de 11 de los 12 sectores analizados. Se disminuyó solo en uno, pero la noticia decía desaceleración total. Toda la gente hasta está confundida por eso. La media verdad funciona ya que la mayoría de lectores solo leen los encabezados. Aún el cálculo de lo que ganan en Cuba y lo que se gasta la prensa gráfica en el año 2013. Llamadas telefónicas en Cuba para los Estados Unidos, el minuto $1.40 para particulares y entre empresas $2.45. El cálculo cuando se trata de Cuba tiene un componente dual. Existe el cambio oficial que opera para los cubanos, cuyo valor es exactamente igual al dólar, y un cambio negro de 20 a 30 por dólar. Cuando se quiere demostrar cuánto se gana en Cuba, se divide entre el dólar negro, disminuyendo los salarios. Cuando se mencionan las tarifas de servicios, se usa el dólar oficial, incrementando su costo. Esto es incorrecto. Esto solo busca engañar al pueblo. Lo que se busca es usar la media verdad, señalando aún más negativo lo que quieren enseñar. Sin embargo, cuando se quiere promover paquetes turísticos a Cuba, que se ha hecho continuamente, generalmente manejados históricamente por TACA y ahora por Avianca, no sé si TACA sigue operando internamente como línea nacional en Cuba, llevando pasajeros cubanos entre ciudades cubanas, o tal vez hoy Avianca es la encargada. Ya Cuba no se vuelve más que una isla paradisíaca, la perla del Caribe, claro, negocios. El día 12 de diciembre del 2013 en el MAS sale en la portada. Suben los asaltos. La PNC reconoce en los atracos que habían aumentado 8% en la capital a pesar del plan especial de seguridad. La noticia real es, sin embargo, otra. Los atracos suben en la época del año previo a la Navidad. Es una tendencia que todos los años pasa lo mismo. Veamos un último ejemplo, agosto del 2014, el diario de hoy y la prensa gráfica, comentando sobre los reyes del Facebook relativo a los espacios informativos, poniendo solo los noticieros televisivos, ignorando los medios escritos, aparentemente autocensurando y eliminando nuestro programa de Aclarando Conceptos. La prensa gráfica y el diario de hoy no tuvieron la interés periodística de aceptar que somos el espacio informativo más visitado en Facebook. De todas formas, si hablamos de ética periodística, tampoco puede excusarse que solo consideró a los medios televisivos, porque Aclarando Conceptos hay ya de nuevo un medio televisivo al disponer de espacio en el canal TVX, canal 23 en TV abierta y en el cable Claro y Tigo en canal 28. Esto no fue un error, sino una media verdad fríamente calculada. No quisieron reconocer públicamente que un solo programa, Aclarando Conceptos, supera en el Facebook a los 2 grandes periódicos de derecha, incluyendo todos sus espacios y también las promociones comerciales que todo el mundo sabe que tiran a cada rato para atraer clientela. Quiero aclarar ahora con fecha de finales de agosto del 2014 los 10 espacios informativos más visitados en Facebook.
Primero, aclarando conceptos. Nos falta poco para llegar a 600.000 seguidores. Segundo, la prensa gráfica. Tercero, bastante atrás del diario de hoy. Cuarto, el informativo Tele 2 con 358.000. Quinto, Nayib Bukele, 306.000. Sexto, Diario El Mundo con 251.000. Séptimo, Noticias 4 Visión con 225. Octavo, El Blog con casi 200.000. Noveno, Canal 33 con 164.000 y TCS con 163.000 aproximadamente. Esta es la verdadera noticia. La otra era tan solo la media verdad. Muchas gracias a los amigos por seguir beneficiando, aclarando conceptos. Y esperamos continuar hablando, diciendo la verdad, en vez de estar hablando de mentiras o de medias verdades, y pidiéndole y aconsejándole a todos nuestros amigos que, aunque se trate de aclarando conceptos, siempre analicen lo que oyen, profundicen en ello y busquen siempre la verdad. Muchas gracias.